Con esta exposición cerramos un ciclo que empezamos en el 2011 con una exposición sobre la fotografía documental durante los años 20 y 30 y que de algún modo reflejaban el mundo después del crack del 29, del mundo de entreguerras, del mundo de la depresión, que reflejaba también el mundo del trabajador asociado a la fábrica. Pero pensábamos que era importante cerrar todo esto con una perspectiva histórica. La perspectiva histórica que tiene que ver con el nacimiento de la fotografía en el siglo XIX. La exposición es un recorrido cronológico temático por un repertorio de figuras de alteridad en la construcción de las primeras imágenes del trabajador, de las clases populares. La idea documental nace en los años 20 para representar a la clase trabajadora, el trabajo y los movimientos sociales en un contexto fuertemente politizado. Esta exposición lo que hace es trazar prácticas, iconografías que anteceden históricamente el nacimiento propiamente dicho del género documental. Lo que vemos aquí tiene algo de histórico en los dos sentidos de la palabra. Es una exposición histórica donde se van recogiendo los diversos avances técnicos, como cuando la fotografía, digamos, era copia única, como cuando se empiezan a desarrollar los postales, que ya serán casi un precedente de las revistas ilustradas de los años 20. Tiene también un aspecto histórico en el sentido que refleja una época donde la fotografía tiene mucho que ver con la aparición de una sociedad de control, de observación, donde tanto la policía como los médicos, los antropólogos utilizaban la fotografía de algún modo para ver al otro y también para objetivarlo, para transformarlo en algo que es catalogable, clasificable. La exposición se abre con una pequeña sala sobre 1848, que es importante por dos razones, porque es la primera revolución, es el nacimiento del movimiento de los trabajadores, la publicación del Manifiesto Comunista, y también es la primera revolución que ha sido fotografiada, aunque el corpus de imágenes es muy pequeño, es la era del daguerrotipo, la fotografía no está todavía preparada para representar el movimiento. La fotografía apareció en un primer momento con una voluntad de representar los grandes monumentos, el patrimonio, los tesoros de cada nación. Pero como la máquina ve más que el ojo, en estas fotografías aparecían otros sujetos. El contrapunto a los monumentos es esta aparición de las pequeñas figuras, pues, de los gitanos en la Alhambra, los vagabundos en la calle, los criados en los palacios, es decir, todas estas figuras de subalternidad frente al discurso burgués, que es el discurso dominante. Plantea la problemática de las reformas urbanas y la aparición, digamos, del proletariado urbano, de los barrios pobres en las ciudades, y es en ese contexto donde empiezan a aparecer los primeros reportajes sobre el submundo de los barrios pobres en diferentes ciudades europeas. Tenemos también las primeras imágenes hechas en una mina, en el interior de una mina, y también las primeras imágenes de trabajo que están en España vinculadas a las grandes construcciones del tren y del canal de Isabel II, donde aparecen estas obras faraónicas pobladas de trabajadores, en muchos casos trabajadores que son prisioneros de trabajo forzado. Y la exposición se cierra con una sala que presenta como dos corpus en diálogo. Por un lado, la iconografía de la Revolución, sobre todo a partir de la iconografía de la Comuna de París de 1831. Para la fotografía es importante porque generó una grandísima industria fotográfica, principalmente hecha desde un punto de vista contrarrevolucionario, es decir, el desastre, el caos, la destrucción que genera la revolución. Tenemos también algunas imágenes de la Revolución Rusa de 1917 a través de postales, que es otra de las grandes revoluciones tecnológicas de la historia de la fotografía. Este corpus de imágenes de la revolución lo confrontamos con el nacimiento de la fotografía social, es decir, una fotografía al servicio del Estado, en este caso del Comité contra el Trabajo Infantil, la idea de cómo el fotógrafo se pone al servicio del incipiente estado del bienestar para producir reformas legales y mejoras y avances sociales.